maní a granel, cereales a granel, y lo coloqué sobre una placa de Petri, coloqué 10 maní, y pueden ver que dentro del maní crecieron todos estos hongos. ¿Ya? Este que se ve como en un color rosado entre los granos de maní corresponde a Fusarium. Y Fusarium tiene la capacidad también de producir micotoxinas. Entonces, algunas especies, como el Fusarium verticilloides, es capaz de producir micotoxinas. Y las micotoxinas que produce Fusarium se llaman como fumonicinas. Bueno, aquí ven otros hongos también, ese que se ve de color verde acá, un verde limón, ese corresponde a Aspergillus sección flavi, que es un hongo que también produce micotoxinas, las aflatoxinas. Aquí tenemos Aspergillus sección nigri y algunos penicillium que también producen micotoxinas, se les conoce como patulina. Entonces, la conservación del maní es muy importante. No es bueno comprar a granel, sino comprar de empresas que tengan un control de calidad bien definido. Bien, ¿dónde encontramos Fusarium en el ambiente hospitalario? Fusarium se caracteriza por presentar cabezas mucosas. Entonces, todos los hongos que presentan cabezas mucosas tienen la capacidad de vehicularizarse por el agua. ¿Ya? Entonces, los que tienen cabezas mucosas se vehicularizan por el agua. Los que tienen cabezas secas, como Aspergillus, Penicillium, se vehicularizan por el aire. ¿Ya? Es más fácil que ellos permanezcan en el aire suspendidos, ¿ya?, por mucho tiempo. ¿Dónde he encontrado Fusarium yo en el ambiente hospitalario? En los sistemas de distribución de agua municipal, o sea, las cañerías del agua que llegan a nuestros hospitales. Entonces, Fusarium tiene la capacidad de resistir al cloro, 2 partes por millón de cloro. ¿Y qué ocurre cuando tenemos estanques de agua para almacenar el agua? Fusarium lo que hace es absorber el cloro, y al absorber el cloro, baja la concentración de este y prolifera las bacterias. Y al proliferar las bacterias, estas producen biopelículas. Y al producir las biopelículas, Fusarium se mete aquí dentro de esta biopelícula y consiguen permanecer por mucho tiempo en los sistemas de distribución de agua municipal o los estanques de agua. ¿Dónde encontré Fusarium también? En la cabeza de las duchas, ¿ya? Donde hace calor, por ejemplo. Entonces se pueden producir las biopelículas en la cabeza de las duchas y Fusarium puede estar siendo distribuido en áreas. ¿A quién ataca principalmente Fusarium? Fusarium, esto de un hospital pediátrico oncológico. Vean lo que tenía entre los azulejos, ¿ya?, en ese cemento que se utiliza, con mucha humedad. Si no hay una limpieza adecuada, pueden proliferar los hongos. ¿Y qué hongo está proliferando acá? Fusarium. Vean acá, cuando no se deben llevar flores. No se deben llevar flores, ni tener maceteros en los hospitales. Esto es estrictamente prohibido, ¿ya? Porque ¿qué tenemos en las flores? Tenemos hongos. ¿Y qué hongos podemos tener? Podemos tener Aspergillus, podemos tener Fusarium, podemos tener Cladosporium, otras especies fúngicas. Entonces, no lleven flores a los hospitales, no tengan maceteros con tierra en los hospitales. Ahora, ¿qué he estado haciendo yo este último tiempo? He estado vigilando los ambientes hospitalarios y me encontré que en los carros, en los carritos donde se coloca el suero o se colocan las drogas quimioterápicas, vean lo que encontré ahí. Una gran cantidad de hongos,
¿ya? Aspergillus, Cladosporium, Fusarium, pueden estar en los carritos, ¿ya? Entonces hay que vigilar las ruedas, desinfectar estos carros, ¿ya? Bueno, estos son carros muy antiguos, se pueden ver que están todos oxidados, ¿no? Pero estos carros pueden ser llevados de una sala a otra y en conjunto llevando los sueros, el plasma, la sangre, pueden llevar especies fúngicas. Esto lo que ven acá al lado derecho es una placa en la cual utilicé un bioimpactador de aire que filtra 100 litros de aire por minuto, ¿ya? Y vean, esto es una unidad hospitalaria, una sala de unidad hospitalaria, la cantidad de hongos que encontré en el aire, ¿ya? Principalmente como tiene cabezas secas. Observamos principalmente Penicillium, algunas colonias de Cladosporium, y encontré Aspergillus, Penicillium, Cladosporium, y solo en una sala muy húmeda encontré a Fusarium. Bien, ¿cuáles son los cuadros clínicos que produce Fusarium? En individuos inmunocompetentes puede producir onicomicosis. El tipo de onicomicosis que produce Fusarium se caracteriza como una leuconiquia, o también conocida como superficial blanca, en el cual Fusarium ataca la lámina superior de la uña. ¿Cómo tomamos la muestra? Utilizamos un bisturí en una caja de Petri, ¿ya? O entre dos portaobjetos. Yo raspo la lámina superior. Aquí no deben colocar el bisturí por abajo de la lámina, sobre la lámina superior. ¿Por qué? Es una micosis que ataca la lámina superior. Por eso se llama superior blanca o leuconiquia. Ustedes colectan las escamas y las llevan al laboratorio. En el laboratorio van a hacer un examen microscópico directo, donde van a utilizar KOH, 10 o 20% más tinta azul o negra permanente. Siempre deben usar una tinta azul o negra permanente, porque si utilizan una lavable, la tinta lavable se va a oxidar con el KOH y se les va a colocar una solución de color rojo. Y eso no les sirve para hacer el contraste con los elementos fúngicos. Entonces tiene que ser una tinta azul o negra permanente. La proporción de 3:1 o 5:1, de acuerdo al tipo de tinta. Entonces ustedes colocan sus escamas, colocan su gota de KOH 20% más tinta, colocan la lamínula o el cubreobjeto y lo dejan en un tiempo de clarificación por 12 horas, protegido de la luz, ¿ya? Y en cámara húmeda. Pueden hacer su cámara húmeda con una caja de Petri, pueden colocar papel filtro aquí dentro y colocan unos portaobjetos. Sobre el portaobjeto colocan su lámina con su preparación. El examen directo debe ser observado al otro día. ¿Por qué? Porque las escamas de uñas son muy gruesas y debemos permitir que el KOH degrade la queratina, las células de la uña, separe la queratina y pueda liberarse el hongo para una mejor visualización. Posteriormente, al otro día, ustedes observan con su microscopio de luz con objetivos de 10 y 40. ¿Cómo hacemos el cultivo? Usted tiene las escamas de uña, usted tiene su basa en L. Lo ideal es tener 3 medios de cultivo para las micosis superficiales. La onicomicosis es una micosis superficial. Debemos tener una garza buró, un agar micocel, que es un medio de cultivo que es selectivo, porque tiene cicloheximida, y la cicloheximida inhibe a los hongos ambientales. Entonces, inhibe Aspergillus, Penicillium, hongos negros, ¿ya? Se puede utilizar para inhibir los hongos ambientales.
Tenemos el agar lactimel, que es leche, harina de trigo y miel. Se puede utilizar también. El agar lactimel lo utilizamos principalmente para ver pigmentos. ¿Ya? Si no tiene agar lactimel, puede ser un agar papa, que también se utiliza para ver los pigmentos. Entonces tenemos nuestras escamas de uña. Ustedes toman su asa en L, la calientan en el mechero de Bunsen, la enfrían en el agar, y al enfriarlo en el agar, su asa va a quedar húmeda. Entonces, usted toca las escamas y hace 1, 2, 3, 4, 5, 6 orificios en el agar. Y eso lo hace en todos los medios de cultivo. ¿Por qué hacemos 6 orificios? Para mejorar la chance de poder aislar el hongo. Posteriormente, dejo mis tubos en una estufa bacteriológica entre 25 a 28 grados Celsius por 7, 15, hasta 30 días. ¿Ya? Los hongos filamentosos pueden crecer hasta 30 días. ¿Ya? Tenemos hongos que crecen más lentamente todavía, ¿no? Como el caso, por ejemplo, de algunos dermatófitos. El Trichophyton verrucosum, por ejemplo, puede llegar a demorar 45 días. O el Trichophyton tonsuras, que son de crecimiento muy lento. ¿Ya? Fusarium no, Fusarium puede crecer en 7 días. Entre 3 a 7 días ya comienza a desarrollarse el micelio de Fusarium. Entonces recuerden, agar micocel es un medio selectivo que tiene cicloheximida. Cuando ya crece nuestro hongo filamentoso, nosotros hacemos una preparación con azul de lactofenol. Recuerden, el lactofenol tiene fenol que va a matar al hongo. Entonces nos sirve para protegernos, el lactofenol. No deben tocarla con la mano porque el lactofenol puede producir cáncer en la piel. Entonces deben usar siempre guantes. Y posteriormente podemos hacer microcultivo en agar papa, agar avena, agar papa zanahoria, agar clavel, etcétera, etcétera. Bien. Fusarium puede producir queratitis micótica, se lesiona en la córnea. Este es un paciente de Valdivia, el cual era un conductor de un tractor, un agricultor, que indicó que le había caído tierra en el ojo. Entonces él se rascó el ojo y con eso se inoculó aún más el hongo. Bueno, aquí vemos la lesión, ¿ya? Esta lesión en la córnea. Y esto, el médico oftalmólogo cortó la conjuntiva para mejorar la respuesta inmune. Bueno, ¿cómo se toma la muestra? Está realizada por el clínico, por el médico utilizando una espátula de Kimura. ¿Ya? Entonces el médico raspa la córnea, hace un extendido del material corneal que lo puede fijar al calor y lo puede teñir con Gram o con Giemsa. Aquí vemos la tinción de Giemsa. ¿Verdad? Se observan los filamentos, las hifas tabicadas. ¿Ya? Las hifas tabicadas. Aquí hice un examen directo con KOH, 20% más tinta. Y aquí se observan claramente las hifas tabicadas yalinas. Por lo tanto, este individuo tenía una infección por un hongo tabicado yalino. ¿Ya? Los principales agentes de yalo hifomicosis son, primero, Aspergillus. Segundo, Fusarium. Y tercero, Pseudosporium. En algunos países como Estados Unidos, Australia y algunos países de Europa, el principal agente de yalo hifomicosis es Aspergillus. Segundo lugar es Pseudosporium. Y tercer lugar es Fusarium. Entonces, cambia un poco. El médico oftalmólogo realiza los cultivos. Entonces, él, cuando va tomando la muestra, hace las láminas, hace las preparaciones y también siembra
el agar. Siempre un agar chocolate, un agar sangre y un agar saburo. ¿Ya? Y en mi caso, en mi laboratorio, cuando yo recibo las placas de oftalmología, vienen con una letra C, que me indica que viene de una córnea. O puede ser con una letra E, que venga de una endoftalmitis. Entonces, la toma de muestra y la siembra lo realiza aquí el clínico, el médico oftalmólogo. Ahora, ¿cuáles son los cuadros clínicos más graves que produce este hongo? Son las infecciones que produce en individuos inmunosuprimidos. En general, en pacientes con cáncer, este hongo produce infecciones invasivas, principalmente en pacientes neutropénicos. Entonces, el principal grupo de riesgo son los pacientes con cáncer, ¿ya? Neutropénicos. Producen un 77% de lesiones de piel, donde produce estas lesiones con un centro necrótico, que es característico de Fusarium. O sea, cuando observamos este tipo de lesiones, estos son pacientes trasplantados de médula ósea, ¿ya? Donde se le observaron estas lesiones, esto no quiere decir que el hongo ya está diseminado, ¿ya? La manifestación cutánea secundaria a la diseminación. Produce neumonía en un 54% de los pacientes. Y Fusarium es un hongo que crece en los hemocultivos entre un 55 a un 65% de las veces, ¿ya? Entonces Fusarium sí crece en hemocultivos. Aspergillus no, ¿ya? Es muy raro que crezca Aspergillus, ¿ya? En un 1%. Podemos observar Aspergillus en los hemocultivos. Cuando Aspergillus está totalmente diseminado en el paciente. Se han observado algunos casos en que se ha encontrado Aspergillus en los hemocultivos, pero es muy, muy raro, ¿ya? Los principales hongos que vamos a encontrar en los que pueden crecer en los hemocultivos tenemos a Fusarium y Pseudosporium. Entonces la fusariosis, en el diagnóstico tenemos los hemocultivos, que es una buena herramienta, biopsias, donde vamos a observar hifas, tabicadas y alinas, secreciones respiratorias, lavado broncoalveolar. Debemos hacer un examen directo, ya sea con un GRAM, un GIEMSA, como vimos en la córnea. ¿Ya? Podemos utilizar calcofluor, pero para usar calcofluor deberíamos tener un microscopio de fluorescencia. Y a veces no todos los laboratorios tienen microscopio de fluorescencia. El examen directo, KOH 20% más tinta. Y los medios de cultivo en que se desarrolla Fusarium, tenemos la garza buró, que es el medio clásico que utilizamos en micología, el agar papa, o PDA, y el agar avena, que se le conoce como OAT. El agar avena es muy bueno para el desarrollo de Fusarium, pero cuando ustedes compren agar avena, generalmente el distribuidor o la empresa que venda el agar le dice que coloque 30 gramos para un litro. Y eso queda muy, muy denso ese medio de cultivo. Generalmente yo coloco 10 gramos del agar en un litro. Y ahí queda un medio de cultivo súper bueno para el desarrollo de Fusarium. Hoy en día tenemos también las tecnologías de Malditoff, que nos ayudan al diagnóstico, y tenemos la biología molecular, que también nos ayuda en el diagnóstico. Biopsia. ¿Cómo hago yo para el procesamiento de las biopsias? Bueno, siempre cuando se toma una biopsia, un pedazo de la biopsia tiene que ir en suero fisiológico, que este va para el laboratorio de microbiología para hacer los cultivos. Y la otra porción, que va en formalina al 10%,
va para el examen histopatológico. ¿Ya? Siempre cuando nos llega una biopsia en formalina, debemos llevarlo al laboratorio de histopatología. Bien, el pedacito que me llega a mi laboratorio en suero fisiológico, cuando es una muestra cutánea, como esta acá, por ejemplo, nos llega esta biopsia. ¿Qué hago yo con esta biopsia en mi laboratorio? Lo coloco en una caja de Petri, en una placa de Petri, con una solución antibiótica de cloranfenicol y dejo mi pedacito de biopsia en la placa de Petri por 10 minutos. Posteriormente, después de esos 10 minutos, yo corto ese pedacito de biopsia con un bisturí. Jamás deben macerar una biopsia con un mortero. Jamás deben usar los morteros. ¿Ya? Siempre deben cortar con un bisturí. Cada pedazo lo siembro en los medios de cultivos, agarza buró con cloranfenicol, y lo incubo en una estufa bacteriológica a una temperatura de 25 a 28 grados Celsius. ¿Ya? El pedacito que se fue en formalina al 10% se fue a laboratorio de histopatología. Pueden teñir la biopsia con hematoxilina eosina, donde se observan muy bien las estructuras. Pueden hacer una tinción de Gomori-Grocott, que es una tinción por la plata, donde todos los elementos fúngicos se observan de color negro. Todos los hongos se tiñen por la plata, entonces cuando tienen alguna... están un poco confundidos, por ejemplo, entre histoplasma, que es un hongo intracelular, y leishmania, que es un parásito intracelular. Ustedes pueden hacer la tinción de Gomori-Grocott. Gomori-Grocott tiñe las levaduras de histoplasma, pero no tiñe al parásito, ¿ya? A leishmania. La tinción de PAS o del ácido periódico es muy buena. Es muy buena esta tinción. ¿Ya? Incluso puede teñir el citoplasma. Ven aquí los tabiques, las cifras tabicadas. Es muy buena esta tinción para también los agentes de mucormicosis, para observar las cifras cenocíticas o no tabicadas. Bien, ¿cómo procesamos los hemocultivos? Entonces tenemos nuestras botellitas de hemocultivos. Los hongos filamentosos crecen bien en las botellas tradicionales para cultivos bacterianos, pero crecen mejor en las MycoF, que son las botellas especiales para hongos. Pero generalmente, como son más caras, no las compran los laboratorios. Pero igual se desarrollan en las botellas de cultivos tradicionales. Bueno, aquí tenemos un equipo automatizado, ¿no? Con las botellas, con sus sensores, ¿no? Donde ven la presencia de CO2, te da el señal sonoro de que hay una botella contaminada. El laboratorista hace una lámina, hace una tinción de Gram, y se observa elementos fúngicos, ya siembra el agar-saburó. Bueno, aquí se siembra el agar-saburó, el agar-sangre y el agar-maconque. Siembran en esos 3 medios de cultivo. Un hongo filamentoso como Fusarium o como Pseudosporium pueden crecer en el agar-sangre igual, ¿eh? Crecen más lentamente, pero pueden crecer. Bien, ¿cómo crece Fusarium? Una característica de Fusarium es que presenta una colonia membranosa. Membranosa. ¿Qué quiere decir membranosa? Que es difícil de arrancar del medio de cultivo. ¿Ya? Cuando utilizan el gancho, generalmente el gancho se desliza sobre la superficie de la colonia. Eso les va a indicar, les va a hacer sospechar de que están en la presencia de
un hongo como Fusarium o como Acremonium. ¿Ya? Acremonium también tiene colonias membranosas. Fusarium puede presentar diferentes pigmentos de acuerdo al medio de cultivo que él se siembre. Pueden presentar pigmentos lilas, burdeos, rosados, etc. Se desarrollan bien en agar saburó, como decía, el 2%, o agar avena. Una característica que presenta Fusarium también, algunas especies de Fusarium, es que pueden presentar unas colonias que parecen muy parecidas a una levadura llamada de Rhodotórula. Entonces, si sacamos todo este micelio, podemos observar como unas pelotitas redondas así, cremosas, muy parecidas a Rhodotórula, a la levadura. Eso no es que se le haya contaminado el medio de cultivo, sino que esos son acúmulos de macroconidios. ¿Ya? Acúmulos de macroconidios. Si ustedes tocan esto con su gancho o lo tocan con una aguja y lo ven al microscopio, van a observar una gran cantidad de macroconidios en formato de hoz, ¿ya? Curvos. ¿Ya? Son acúmulos de macroconidios. Y esos se llaman esporodoquios. Esporodoquios. Entonces, lo que van a observar ustedes cuando toquen un esporodoquio son estos macroconidios que parece un plátano o una banana, ¿no? Curvos, formato de hoz. 1, 2, 3, 4, 5 células. Macroconidios. Aquí ven la colonia, aquí vemos los esporodoquios. Pueden estar en cabezas mucosas, pueden estar en polifiálides. Aquí tenemos 3 puntas, ¿no? Polifiálides. Pueden ser monofiálides también, como en el caso de Fusarium solani, o especies del complejo solani, en general son, o sea, siempre son monofiálides, unofiálides. Aquí tenemos microconidios, cabezas mucosas, cadenas de conidios. Y podemos tener clamidoconidios. Entonces, Fusarium puede producir macro, meso, micro y clamidoconidios. ¿Ya? Es una característica de Fusarium. Colonias membranosas, pueden tener esporodoquios, pueden tener macro, meso, micro y clámido. Fusarium solani es un complejo de especies, por lo tanto, si ustedes tienen un Fusarium con un conidióforo largo, 100, 150 micras, monofiálides, generalmente les queda un conidio pegado, lo más probable que sea un Fusarium complejo solani. Puede presentar colonias membranosas, todas tienen colonias membranosas, pigmento lila, reverso lila, colonias blancas, rosadas, etc. No tiene una colonia característica. Fusarium oxysporum, vean, los conidióforos son mucho más cortos, ¿ya? 20, 25 micras, cabezas mucosas, puede presentar un pigmento lila. Generalmente he encontrado yo Fusarium oxysporum produciendo onicomicosis. Fusarium dimerum es un Fusarium muy bonito que él siempre presenta una colonia de color naranja. Eso es lo que caracteriza a Fusarium dimerum, esa colonia que no cambia, como los otros Fusarium. Y los macroconidios son todos del mismo tamaño, son muy pequeños. Parecen como gajos de naranja. ¿Eh? Son todos iguales. Que es diferente, por ejemplo, a Solani, que tiene macro, meso, microconidios, clamidoconidios. En cambio, Dimerum tiene una gran cantidad de macros y todos iguales. Fusarium verticiloides, que produce fumonicinas, o sea, produce micotoxinas. La característica que presenta sus microconidios en cadenas. ¿Ya?
se encuentra principalmente produciendo pérdidas en la agricultura. Es raro encontrarlo en la clínica. Casi el 90% de los casos clínicos producidos por Fusarium, casi el 90% son producidos por el complejo Solani. Ahora los equipos de Malditov va a depender de la base de datos que tengan nuestros equipos. Los hongos filamentosos, en general, tienen una pared muy gruesa, ¿no? Lo que dificulta un poco el diagnóstico por los equipos de Malditov. Entonces, existen varios protocolos para realizar el diagnóstico por Malditov, ¿ya? Se pueden realizar directo en la muestra biológica, ¿ya? Se pueden utilizar un crecimiento en caldo. Existen 5, 6 o 7 protocolos. Entonces, si en nuestro equipo de Malditov tenemos una buena base de datos para hongos filamentosos, nos va a permitir, de acuerdo al espectro producido por la colonia, nos va a indicar si se trata o no de un Fusarium solani, un Fusarium oxysporum. Pero ustedes deberán informarlo como complejo. El complejo solani, el complejo oxysporum, de acuerdo a lo que le informe el equipo. Solamente la biología molecular nos puede llegar a nivel de especie, ¿no? Y para poder identificar, hacer una identificación genotípica de un Fusarium, debemos utilizar estos secuenciamientos de estos genes. Generalmente utilizamos el ITS, ¿ya? Que son los primers universales para hongos, y posteriormente podemos utilizar uno o dos genes más para llegar al nivel de especie. Entonces, el complejo Solani es el principal grupo, ¿ya? El principal grupo que produce cuadros clínicos. Entonces, si el Malditov, por ejemplo, le indica Fusarium solani, usted lo va a informar al clínico como Fusarium complejo solani, Fusarium complejo oxysporum, Fusarium complejo Fuji puro. Entonces deben informar los complejos, ¿ya? De acuerdo a lo que le indique. Coloqué esta diapositiva porque esto fue un trabajo que nosotros hicimos en un hospital en la ciudad de Sao Paulo, en los cuales tuvimos pacientes trasplantados de médula ósea que fallecieron en el hospital producto de una fusariosis invasiva. Y nosotros encontramos en el agua del hospital Fusarium solani. Pueden ver que el paciente 1 y el paciente 2, ¿ya?, presentaron un 100% de similaridad con el Fusarium encontrado en los estanques de las calderas del hospital. O sea, este hongo consiguió resistir 58, 60 grados Celsius en las calderas de agua caliente. Y en otros pacientes se infectaron al tomar baño en la unidad hospitalaria. Estos pacientes se encontraban en salas con filtro cepa y la fuente de infección fue el agua potable con la cual se bañaron estos pacientes, ¿ya? Pseudosporium lomentospora. Este hongo es un hongo filamentoso, hialino y filamentoso de matiáceo. Es un agente de hialo y fomicosis pseudosporium
Y la Omentospora es un agente de feo y fomicosis. ¿Qué característica tiene este hongo? Es un hongo anelídico, quiere decir que tiene anélides. O sea, aquí tenemos un conidióforo, o sea, una estructura que soporta conidios. Y cuando llega acá, produce un conidio de base plana que nace de una anélide. Cada vez que tiene un hijo, un conidio, se produce una cicatriz. ¿Ya? Es como las mujeres de Tailandia, las mujeres jirafa, que se colocan los anillos en el cuello. Cada vez que tenga un hijo, el hongo se va a colocar un anillo en el cuello. Entonces eso es anélide, es un hongo anelídico. Y en general los hongos anelídicos tienen hijos conidios de base plana. Un ejemplo importante es el Scopulariopsis. El Scopulariopsis es un hongo que lo encontramos produciendo micosis superficiales, muy parecidas a las micosis producidas por dermatófitos. ¿Y qué característica tiene Scopulariopsis? Es un hongo anelídico. Por lo tanto, sus hijos tienen base plana. Bueno, Cedosporum y Lomentospora, entonces hacen parte de los microescales, ¿ya? Producen enfermedades como el que le nombré, Scopulariopsis. Y Cedosporium se encuentra frecuentemente en los suelos, plantas y agua. Aguas contaminadas. Es bien importante esto porque se ha visto pacientes que han sufrido asfixia por inmersión en que este hongo ha llegado directamente al sistema nervioso central y ha matado al paciente. ¿Ya? Individuos inmunocompetentes. Se ha visto también en sedimentos de plantaciones agrícolas y también se ha visto creciendo en sectores donde hay derivados del petróleo. ¿Por qué estudiamos Cedospora y el Lomentospora? Porque antiguamente el Lomentospora se llamaba Cedosporium prolificans y ahora cambió de nombre y se llama Lomentospora prolificans. Cedosporium apiospermum es un complejo de especies. ¿No? Es un complejo de especies. Cedosporium apiospermum es un hongo que lo encontramos en todo el mundo, ¿ya? Ampliamente distribuido en el mundo. En cambio, Lomentospora y Cedosporium auranticum se han observado en Europa, en Australia principalmente, y en Estados Unidos. Vean las infecciones diseminadas descritas que se han reportado, que se han publicado. ¿Ya? En este paper 2019, ¿ya? 264 pacientes con infección invasiva por Cedosporium o Lomentospora. ¿Ya? Cedosporium, entonces lo encontramos en Estados Unidos, Canadá, Brasil, Chile, casos descritos, Australia, ¿ya? Europa, India, China. Y en cambio, se han publicado solamente 56 casos de Lomentospora y una infección invasiva, ¿ya? Principalmente Estados Unidos, Australia. Una gran diferencia que tiene Lomentospora y Cedosporium es la mortalidad. Lomentospora tiene una mortalidad de un 70 o un 80%. Cedosporium tiene una mortalidad entre un 30 a un 40%. ¿Ya? Entonces, Lomentospora es un hongo muy peligroso, es más virulento y es un hongo pan resistente. Es resistente a casi todos los antifúngicos que tenemos. Entonces podemos decir que la Lomentospora es el Acinetobacter
de las bacterias vendría a ser como la Cinetobacter de los hongos filamentosos. Fusarium también es un hongo bastante resistente y tiene una mortalidad cercana al 100% en individuos inmunosuprimidos. Fusarium principalmente por su virulencia. Es muy virulento. Es un hongo que se adapta muy bien al ser humano. El tratamiento para fusariosis se utiliza principalmente anfotericina B y voriconazol. En individuos inmunocompetentes, Cedosporium puede producir micetoma. ¿Ya? Características del micetoma: tumor, fístula y grano. Si hay una inflamación, un tumor, una fístula, y a partir de esa fístula sale un grano, como un grano de arroz. Generalmente ese grano tiene una tonalidad media blanca, amarillenta. Y si observamos ese grano en microscopio, vamos a observar que hifas tabicadas yalinas, en este caso, porque era un grano producido por Cedosporium apiospermum. Micosis oculares, queratitis micótica, y este es un caso que tenemos acá en la ciudad de Valdivia, en esta lesión en la conjuntiva, donde el médico oftalmólogo hizo un raspado y observó hifas tabicadas yalinas. Hice un examen directo con KOH y posteriormente me envió los cultivos, ¿ya?, de la secreción, en los cuales yo aislé un hongo que lo clasifiqué posteriormente como Cedosporium apiospermum. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de Cedosporium omentospora? Al igual que Fusarium, hemocultivos, biopsias, secreciones respiratorias, exámenes directos con Gram, Giemsa, calcofluor, KOH, más tinta. Crece bien en agar saburó, agar papa, agar avena. Y también tenemos los Malditov y la biología molecular que nos ayudan en el diagnóstico. Esto es bien importante. En general, los hongos no producen sus conidios, esporas o propágulos, cuando hablamos de hongos filamentosos, en el tejido. El micelio de fructificación, de reproducción, los hongos lo producen en el medio ambiente o en nuestro laboratorio, pero no en el paciente. Cedosporium y principalmente el omentospora se caracteriza por producir ¿qué? El conidio en el tejido. ¿Y qué características ustedes observan en el conidio acá? Que tiene una base plana. Siempre cuando tenemos un conidio, vean acá, que tiene una base plana, redondito y plano. Parece una gota, ¿no? Eso nos indica que se trata de un hongo anelídico. Y el principal hongo anelídico que produce infección invasiva sería Cedosporium omentospora. Escopulariopsis, cuando hacemos examen microscópico directo de uña, producido por escopulariopsis, también podemos observar el conidio. Y escopulariopsis también es un hongo anelídico. Vean acá cómo son los conidióforos en este diseño. Son gorditos, inflados. Antiguamente este hongo se llamaba de Cedosporium inflatum, porque era hinchado. Después pasó a Cedosporium prolificans y hoy en día se llama Lomentospora prolificans. Vean este caso de infección diseminada en un paciente oncológico pediátrico de Chile. Lo que llama la atención son estos conidios, vean, más oscuros, de base plana.
Entonces, lo más probable es que sea un pseudosporium o una alomentospora. Tiene una mortalidad muy elevada, este hongo. Este paciente falleció y se hizo el diagnóstico por la biopsia, utilizando técnicas de biología molecular, y se comprobó que se trataba de un pseudosporium. ¿Qué característica produce pseudosporium? Vean, puede producir conidióforos, anélides y conidios. Parece un palito de fósforo. El doctor Carlos da Silva Lacaz en Brasil lo llamaba a este hongo de Monosporium apiospermum, porque parecía un palito de fósforo, una espora por conidióforo. Puede producir estas estructuras que nosotros le llamamos de grafium o cinema, que son un conjunto de conidióforos, ¿ya? Parece un ramillete, ¿ah? Y tenemos los conidios. Entonces, dos formas anamorfas o asexuadas. Puede producir una estructura sexuada, que nosotros lo llamamos de teleomorfos. Cada vez que nosotros escuchemos el telomorfo de un hongo, sería la forma sexuada, el telomorfo. Y Pseudosporium produce un telomorfo que nosotros lo llamamos de cleistotesio. Tiene un cleistotesio. La taxonomía en micología nos indica, en el caso de Pseudosporium, que cuando observamos el anamorfo, el hongo se llama Pseudosporium, y si observamos el telomorfo, el hongo cambia de nombre y se llama Pseudoalescheria. Pseudoalescheria. ¿Qué nos indica la taxonomía de hongos? ¿Qué debemos informar al clínico? Debemos informar el nombre más frecuente. Por lo tanto, si ustedes observan el Cleistotesio de Pseudosporium, ustedes no van a informar Pseudoalescheria. Deberán informar Pseudosporium. ¿Ya? Pseudosporium. Lo que yo observé en el paciente aquí en Valdivia, de la secreción del ojo, vean, aquí el palito de fósforo, conidióforo, y en la punta el conidio de base plana, anelídico. Una colonia de color gris. Pseudosporium tiene colonias de color gris, color de ratón, ¿ya? Algodonosa. Vean cómo se ve el grafium o cinema, estos ramilletes de conidióforos. Y en la punta los conidios. Y también observé el teleomorfo, los cleistotesios. O sea, para estudiar micología, Pseudosporium apiospermum es excelente. Tiene dos formas asexuadas y tiene una forma sexuada, el cleistotesio. ¿Qué nombre debo darle yo al médico? Pseudosporium apiospermum. Si yo coloco esta colonia en el Malditos y el Malditos me dice Pseudoalescheria apiosperma, usted deberá informar al médico Pseudosporium apiospermum, el nombre más frecuente. Y generalmente el nombre más frecuente en la forma asexuada, Pseudosporium. Que les quede bien claro eso, porque así está la taxonomía hoy en día. Lomentospora prolificans presenta una colonia oscura, o sea, vendría a ser un agente de feo y fomicosis, tiene melanina. En la micromorfología observamos que las anélides, los conidióforos gorditos, hinchados, inflados,
¿ya? Y el conidio más oscuro. No tiene teleomorfo. No tiene teleomorfo. No observamos teleomorfo. ¿Ya? Ahora, si usted está confundido y dice, ¿cómo puedo diferenciar Lomentospora prolificans de Pseudosporium apiospermum? Que son muy parecidos. Usted puede sembrar en agar micocel. El agar micocel tiene cicloheximida. Tiene cicloheximida. Por lo tanto, va a crecer solamente Pseudosporium apiospermum. ¿Ya? No crece el Lomentospora prolificans en el agar micocel. No crece. Entonces, con el agar micocel lo puede diferenciar. El Malditoff, ¿ya? En esta publicación de 2018, ya consigue diferenciar Pseudosporium apiospermum, Pseudosporium boydii, Pseudosporium auranticum y Lomentospora prolificans. Vean, los espectros son muy diferentes. ¿Ya? Entonces ya consigue diferenciar los diferentes grupos de Pseudosporium utilizando el Malditoff. Y vean por biología molecular, ¿ya? Por biología molecular, se pueden ver los grupos. Entonces, Pseudosporium apiospermum complejo incluye a quién? Pseudosporium boydii, ellipsoideum, apiospermum, angustum, fusoideum. Entonces, este es un gran grupo de Pseudosporium apiospermum. Vean los otros Pseudosporium que tenemos, de Hugi, auranticum, y Lomentospora, como es un género totalmente diferente de Pseudosporium. ¿Ya? O sea, tiene un género propio. Lomentospora. Se separó de Pseudosporium. Genéticamente son muy diferentes. Bien, Lomentospora prolificans, antiguo Pseudosporium prolificans, antiguo Pseudosporium inflatum. ¿Ya? Ahora tenemos una nueva Lomentospora que se encontró en la ciudad de Valparaíso, en el medio ambiente. No se han visto casos clínicos, pero ya tenemos una nueva Lomentospora. Vean los Pseudosporium y sus telomorfos. El principal agente que he visto yo en clínica ha sido Pseudosporium apiospermum. No sé si escucharon ustedes el año 2015 un brote, ¿no?, producido por un hongo negro que se llama Exeroilum rostratum. Este brote ocurrió en los Estados Unidos. Se observaron 234 casos de meningitis con 64 muertos. 64 muertos. Hubieron 753 casos descritos de infecciones producidas por Exeroilum. Y esto porque había un medicamento, la metilprednisolona, contaminada con Exeroilum rostratum. ¿Ya? Entonces, los pacientes que se le inoculó esta metilprednisolona en la médula ósea, esta fue directamente al sistema nervioso central y produjo los 234 casos. O sea, aquí es un brote que está descrito en la literatura, producida por hongos filamentosos. No son muy frecuentes, no hay muchos datos de brotes producidos por hongos filamentosos, ¿no? Este es uno de los principales brotes descritos en la literatura. El brote producido por Exeroilum rostratum, que es un hongo muy bonito, ¿ya?, un hongo negro, y Fastavicadas dematiaceae son negras, con geniculadas que parecen rodillas, ¿no?,
y produce este conidio, este macroconidio, conceptos falsos. Vean, estos son septos falsos. Y el primero y el último son septos verdaderos. ¿Ven que tiene mayor cantidad de melanina acá? Pues el primero y el último son septos verdaderos y el resto son distoseptos, septos falsos. Característica de Xeroilum rostratum, un hongo que se encuentra en el medio ambiente. Se contaminó un medicamento, la metilprednisolona, con este agente fúngico y llegó directamente al sistema nervioso central de los pacientes. ¿Qué otros brotes se han descrito por hongo filamentoso? Está el brote producido por Fusarium solani complex en el líquido para limpiar lentes de contactos Bausch & Lomb, que vendió algunos lotes con el líquido de limpieza para lente de contacto con Fusarium solani. Entonces, una gran cantidad de pacientes en Estados Unidos y Japón presentaron queratitis micótica producida por el lente de contacto y por el líquido de limpieza contaminado por Fusarium solani. Ahora se ha visto otro brote, pero es producido por un hongo levaduiforme, que se llama Saproqueta clavata. Antiguamente se llamaba Geotrichum. O sea, algunos Geotrichum se separaron en un nuevo género llamado Saproqueta. ¿Ya? Y se ha visto un brote en Francia principalmente, ¿ya? Individuos principalmente inmunosuprimidos, pero que no se encontró el origen todavía de ese brote por Saproqueta clavata en Francia. Y para terminar, les voy a hablar de este gran brote que ocurrió en nuestro país, en Chile, en el cual se trabajó con todos los médicos infectólogos y tecnólogos médicos de los distintos hospitales para intentar descubrir el origen de este brote. Entonces, este es el tercer gran brote por hongos filamentosos producidos por hongo filamentoso en el mundo. Fue un brote de fungemia por Sarocladium quiliense en 8 hospitales públicos por contaminación intrínseca del ondacentrón intravenoso. Esto fue publicado en la revista chilena de infectología el año 2018. Nosotros en Chile tenemos una red chilena de micología médica compuesta por un infectólogo y un tecnólogo médico de cada hospital público de nuestro país. Entonces, entre el 8 de agosto del año 2013 y el 18 de junio de 2014, se aislaron hongos filamentosos y alinos provenientes de 64 casos. ¿Ya? El 70% de los pacientes eran menores de 15 años. Entonces, todos pacientes pediátricos. La patología de base principal era leucemia. Pueden ver leucemia, tumores sólidos. ¿Ya? El principal síntoma que presentaban los pacientes fue fiebre, taquicardia, lesiones mucocutáneas, vómitos, náuseas. Y lo más increíble de esto es que vean el hemograma, el frotis de sangre periférico. McGringal y EMSA. Atención, se observan los filamentos. Los filamentos. Esa cantidad de hongo en los pacientes. De los 64 casos de pacientes que presentaron Sarocladium quiliense en los hemocultivos, solamente presentó una mortalidad solo fallecieron 2 pacientes.
solamente uno se le atribuyó la muerte al Sarocladium quiliense. Lo único bueno de este brote es que fue producido por un hongo que no es tan virulento, ¿ya? Que no es tan virulento. Imagínense si hubiese sido Fusarium. Hubiéramos tenido una mortalidad de un 100% de los pacientes. O si hubiera sido Lomentospora, 70-80% de mortalidad. Entonces, lo único bueno del brote fue que fue producido por Sarocladium quiliensis, antiguo Acremonium quiliensis. Es muy parecido a Fusarium, pero vean la característica. Él es muy delicado. Tiene unas hifas muy finas. Y si ustedes lo ven, se unen como una carretera. Eso se le llama fascículos. Producen fascículos. Producen fascículos. Y vean los conidióforos. Conidióforos. Fiálides y los conidios. Generalmente unicelulares. Entonces, Fusarium no es así. Fusarium produce macro, meso, microconidios, clamidoconidios. Las hifas son mucho más gruesas. No producen fascículos, ¿ya? Esta es una característica de Acremonium, que ahora, en este caso, en este grupo, se llama Sarocladium quiliensis. Cuando se analizaron los medicamentos que tenían en común todos estos pacientes, tenían en común el ondansetron, solución inyectable, 8 miligramos, registro sanitario 13.463-14, fabricado por Vitrofarma en Colombia. Se encontraron 3 o 4 lotes contaminados con Sarocladium quiliensis. ¿Ya? Ahora, yo siempre he estudiado el ambiente de los hospitales buscando estos hongos filamentosos. Pero cuando he asistido a estos congresos de farmacología, me llama la atención cuando trabajan con materia prima y dice, utilizamos un contador de partículas. El contador de partículas indicó que tenía 430 partículas, por lo tanto la norma me indica que puedo trabajar con materia prima con 430 partículas. Ahora, el contador de partículas no es un contador de partículas viable. Pienso que deberían usar el contador de partículas que utilizan siempre, más el contador de partículas viables, que sería estos bioimpactadores que nosotros utilizamos, que filtran el aire de 100 litros por minuto, en un medio de cultivo que me permita ver si hay o no hongos. Estoy seguro que en estos laboratorios, en el caso del Xeroilum rostratum, en la metilprednisolona, y en este caso del ondansetron, se les contaminó la materia prima con un hongo, con una espora. Bueno, está claro eso. Pero producto de que solamente utilizaron un contador de partículas y no un contador de partículas viables. Entonces eso son una cosa que deben cambiar en la normativa. Bien, y aquí les dejo un curso de taxonomía de hongos filamentosos de importancia clínica que lo dictamos siempre cada 2 años. Lo alcanzamos a dictar este año 2020, en enero. Siempre lo hacemos en enero en la bella ciudad de Valdivia porque hace mucho frío. Como les dije en un comienzo, aquí ahora estamos con 5 grados y llegamos a 2 o 3 grados bajo cero. Entonces la tercera semana de enero, que hace calor, no mucho, pero hace calor, realizamos este curso de taxonomía de hongos filamentosos cada 2 años. Y ahora toca enero de 2022. Aquí está el río que cruza toda nuestra ciudad. Y aquí lo que están viendo, que estoy indicando con el cursor, es la isla. Es una isla donde se encuentra la universidad y aquí es donde realizamos el curso. Muchas gracias.